clase del día de hoy. Y para ello, pues lo primero que vamos a hacer es darle gracias a Dios porque nos permite estar juntos el día de hoy. Y tenemos una oración. Oremos con esta oración. Amado Dios, ayúdame a temerte y amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo amarte. Perdóname, concédeme que en mi vida se manifiesten mi amor y mi respeto por ti, para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya se saben las reglas. Procuremos llegar preparados viendo nuestra lección, siendo puntuales, teniendo respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase, eh, y a los compañeros en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ok. Por ahí les invito a que cuando no estemos hablando apaguemos nuestros micrófonos. Si no, todo lo que se habla allá en sus casas se va a escuchar en el grupo. Cuando llore un bebé se va a escuchar aquí también en el grupo. Así que les invitamos a que cuando no estén participando tengan a bien apagar su micrófono. Todo eso es va a ayudar aquí a nuestro grupo. Muy bien. Hoy nos toca ver el pacto de Dios en Sinaí. Como ustedes se acordarán, Dios en el monte Sinaí dio unos mandamientos. Hoy en día los conocemos como los 10 mandamientos. Y hay hasta películas que hablan sobre los 10 mandamientos. Ah, ¿Qué me pueden decir ustedes de Egipto en la Biblia? ¿En qué pasajes, ya vimos hace 8 días, las plagas y todo eso, pero en qué pasajes se habla en la Biblia sobre Egipto? A ver, ¿alguien? ¿O personajes de Egipto que hayan sido importantes en la historia del pueblo de Israel? Sí, Jesús Giovanni. Que yo noté aquí en la hoja del estudiante, los israelitas, Moisés, Dios, Jacob, los egipcios, águila, pueblo, anciano, la nube espesa, el culto y el lavado de ropa. Ya. Usted ya nos está contestando la pregunta de quiénes son los personajes de esta historia, ¿verdad? Esa es la pregunta. Muy bien, está bien. Vamos a pasarnos a esta pregunta. Yo había preguntado si me podían decir, aparte del Éxodo, del libro de Éxodo, ¿en qué otros pasajes de la Biblia se llega a mencionar Egipto? Por ejemplo, en los Reyes, en Isaías, ¿qué se llega a decir de Egipto antes de esta pregunta? No sé si alguien quiera responder a ella. Ajá, a ver, ¿usted quiere decir algo, Jesús Giovanni? Referente bueno, yo leí las lecciones esas tres del Éxodo, Ujú. en el capítulo 19 del 1 al 20, el 21, y una parte del Deuteronomio en el capítulo 4. Ok.
Ok. Sea bienvenido, Marcelo, que Dios lo bendiga. Qué bueno que está por acá. Muy bien, entonces Jesús Giovanni ya nos dijo los personajes de esta historia, ¿verdad? Ahora estamos hablando entonces de los 10 mandamientos, de cuando Dios le da la ley a Moisés para que la comunique al pueblo y esos son los personajes. En esta narración también hay una serie de objetos y quisiera saber si alguien contestó esta pregunta. ¿Cuáles son los objetos que aparecen en esta historia? A ver, por favor. Sí, Jesús, por favor. Yo anoté por aquí ropa, piedras, flechas, cuernos de carnero, humo, horno y trompetas. Sí, muy bien, muy bien. Todo eso aparece ahí. Esos son los objetos que tenemos en esta historia. ¿En dónde ocurre esta historia? A ver, díganme ustedes. ¿En qué parte ocurrió esto? ¿En dónde estaban cuando ocurrió esta historia? ¿En qué región? A ver, Ladis. Yo puedo decir algo, en el monte Sinaí. Ok, muy bien. Están ahí en el monte. Ahora, el monte Sinaí no es un solo monte, sino que es una cadena de montes. De hecho, no se sabe exactamente bien en cuál fue el monte donde estuvo. Exacto, yo estaba mirando y busqué algo y dice que también había relámpagos, cosas que bajaban cuando Moisés le decía en ese monte y qué iba a acontecer, había relámpagos y que las personas estaban bastante asustadas y tenían temor. Ajá, sí, Lo ok. que mandaba decir Dios. Y que había fuego también y todas esas cosas cuando Jesús se acercó en las nubes. Yo estaba mirando todo eso. Muy bien, gracias. Entonces, los relámpagos entran también entre los objetos que estaban ahí en Sí. esta historia. Y esto ocurre entonces en el Sinaí. Muy bien. Mm, ¿Cuál es el problema en esta historia? A ver, así, Jesús Giovanni, díganos. Pero no hablo de cuándo ocurrió la historia. Ah, ya. Dijimos dónde ocurrió, pero nos saltamos cuándo ocurrió. Gracias, Giovanni. A ver, díganos entonces cuándo Yo ocurre. anoté cuándo ocurrió la historia en el tercer mes del Éxodo, de haber salido de Egipto. Muy, muy bien, gracias. Qué buen dato nos dio Jesús Giovanni. Muy bueno. O sea, tan solo a 3 meses de haber salido de Egipto es cuando sucede esta historia. O sea, recién Dios había abierto el mar y ellos habían visto sus maravillas y entonces es cuando viene esta escena del Éxodo. ¿Cuál es el problema que ustedes ven? Esta pregunta es muy importante porque esta pregunta nos va prácticamente a explicar todo el pasaje, ¿verdad? Nos va a dar la idea de todo el pasaje. Entonces, ¿cuál es el problema que ustedes ven? A ver, Marcelo. Hola, buenos días a todos, bendiciones, pastor. No sé si es un problema, pero el hecho es que ya el pueblo de Israel estaba organizado en el desierto, pero de alguna manera, usted sabe, estos eran pueblos en ese tiempo que andaban errantes, que no tenían una ley. Entonces tal vez ese justamente era el problema, no había un orden, no había reglas, y bueno, yo considero que ese era el problema, y Dios es un Dios de orden. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, Marcelo nos comparte este problema. ¿Y usted, Jesús Giovanni, qué problema ve aquí en la narración? No, para complementar lo que dice el hermano, bueno, que solo Moisés pues podía recibir las órdenes y hablar directamente con Dios, porque si subía al pueblo podía hasta morir. Muy bien, entonces este también es una problemática, un Yo solo quiero decir hombre. algo, pastor. Yo quiero decir algo, profe Ladis. Ujú. Otro problema era que el pueblo de Israel
nunca obedecía a la cosa de Dios, nunca obedecía a los mandatos de Dios, siempre andaban buscando otros dioses ajenos que no era Dios. Entonces después fue que ellos se humillaron delante de la presencia de Dios. El pueblo de Israel ha sido rebelde por historia. No tenían en cuenta antes los mandamientos ni nada de eso. Sí, muy buen punto de vista. Gracias, gracias, Ladis. Muy bien, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cuáles fueron los eventos de esta historia? A ver, menciónenme algunos de ellos. Ya Ladis Yo nos... le Ya... puedo decir algo. Así, a ver. Cuando Moisés le daba instrucciones que Dios le decía a los israelitas y lo agrupaba, se veía, podía ver en la imagen, en la lección 3, cuando ellos se agrupaban, él le daba las instrucciones, todo lo que Dios le decía, ellos sí aceptaron lo que Dios le mandaba decir con Moisés, aunque después tenían un poco de miedo, pero sí aceptaban y se acercaban a la orilla del monte Sinaí, según yo lo pude observar. Y cuando Dios le mandó a decir que le dio la instrucción de Moisés, que lo utilizaba como instrumento, entonces después cuando Dios descendió, que bajaba en una nube, que había relámpagos, que había fuego y cuantas cosas, pero ellos se sentían un poco atemorizados. Luego Moisés habla con ellos y le dice que no, como que no sintieran temor, pero yo le voy a decir una cosa a usted, cualquiera siente temor en un momento así. Claro, claro que sí, Hay muy que ser, bien. hay que ser consciente y honesto. Esa era Ok. una cosa que uno puede pensar atemorizante. Entonces, el problema era que ellos tenían que arrepentirse, que dejar esos dioses, que ellos creían en esos dioses y basarse en los, por eso Dios les mandaba los mandamientos, ustedes tienen que hacer esto, como una comparación, un contraste como ahora, que nosotros sabemos que existen los mandamientos, que Dios se lo dio a Moisés y que tenemos que cumplirlo y muchas veces no lo cumplimos. Ok, ok, Y muy que bien. Ya tenemos que vamos a humillarnos, platicar algo de eso en un momento. tenemos pecado y tenemos que humillar y decirle, Dios, perdóname, Sí, porque yo no lo estoy cumpliendo. está muy bien. Sí, sí, pero ahorita solo los eventos, ¿sale? Vamos a seguir adelante. Ok, vamos a consolidar este texto y en este texto decimos, en esencia, hemos dicho, en esencia de qué se trata la historia, cuál es el sentido que tiene esta historia. ¿Qué sentido le ven esta historia? Es que Jesús Giovanni. Ok, yo veo aquí que se presenta el encuentro de Moisés directamente con Dios y luego la presentación que hace Moisés de Dios al pueblo, presentándose como su Dios, como el que ellos van a seguir. Ok, entonces se trata básicamente de un conocimiento más profundo de Dios. A ver, Marcelo, por favor. Complementando un poco, yo veo en esta historia el hecho de que Dios quiere un pueblo comprometido con Él, con su Dios, como decía Gladys también, que olviden toda su historia pasada, introducir reglas, pero también yo veo una intención de Dios de, como dice la palabra, ¿no? La clave de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Entonces también de inducir un poco de temor con todas estas maravillas que Él hace para que el pueblo de alguna manera se comprometa más con los mandamientos que iban a venir, ¿no? Muy bien, gracias, gracias, Marcelo. Entonces, de eso ven ustedes que se trata esta historia. ¿Y cuál es el pecado? ¿Hay algún pecado aquí que me enseña a confesar esta historia en el pueblo de Israel, por ejemplo? A ver, Jesús, díganos. Bueno, aquí yo veo la obediencia, esa es la fundamental, la obediencia. Ajá, pero, o sea, ¿cuál es le pediríamos a Dios que nos ayude a ser obedientes? ¿Sería así? Desobediencia. Desobediencia, dices. Ellos tenían desobediencia
y tiene que convertirse en obediencia, en obedecer lo que Dios le decía, porque antes eran desobedientes, no creían en nada como ahora, como está la gente ahora. No Ok, creían en lo de Dios, hacían y deshacían. ok, ok, está muy bien. Entonces aquí nos dicen obediencia y desobediencia. ¿Dónde se ve el amor de Dios en esta historia, Marcelo? Bueno, un padre bueno siempre pone reglas a sus hijos, ¿no? Y al introducir los mandamientos y de alguna manera la corrección y los límites, yo creo que ahí se ve el amor de nuestro Padre, ¿no? Ok, entonces Dios dando estas leyes está poniendo límites y correcciones. A ver, Jesús Giovanni. Para complementar lo que dice el hermano Marcelo, bueno, que si obedecían en todo y cumplían la alianza, serían el pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra le pertenece a Dios. Ujú. Muy bien, y eso es muy bueno, de lo que dijo nuestro hermano, que si obedecían. ¿Qué me enseña a pedir y hacer por gratitud a Dios? Acuérdense que lo que hacemos no lo hacemos por interés, no lo hacemos por conveniencia, no lo hacemos por miedo, sino queremos actuar por amor, por gratitud. ¿Qué me enseña a pedir esta historia? Por gratitud a Él. ¿Qué le pedirían ustedes a Dios después de leer esta historia? Marcelo. Eh, bueno, yo creo que algo que todos nosotros pedimos, los que andamos en el camino de Cristo, es no solo ser obedientes, porque esa es la finalidad de las leyes y mandatos de nuestro Padre, sino tener ese dominio propio para poder evadir las tentaciones, porque el diablo siempre va a estar poniéndonos tentaciones a sabienda de nuestras debilidades, ¿no? Ok, pedirle a Dios eso. Muy bien, gracias, hermano. Finalmente, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? ¿Cuándo le platicarían esto a alguien de las leyes que Dios dio en Sinaí? Gladys, Ujú. bueno, le voy a decir, esto que Dios ha dado, nosotros podemos introducirlo en cualquier momento porque estamos observando que no estamos cumpliendo con los mandamientos y nosotros tenemos que dar la palabra del evangelio, las buenas nuevas, lo que nos ha enseñado la Biblia y lo que hemos aprendido acerca de Jesús. Cuando se presente el momento, la oportunidad, que nosotros estemos con un amigo, con una persona, entonces nosotros le hablamos y le decimos de eso, de los mandamientos que están en la Biblia y que Dios mostró gran amor por nosotros y que nosotros tenemos que dar ese amor cuando una persona también está enferma. Tú te acercas, le das una palabra de aliento, tú lo visitas, porque Dios manda que nos amemos unos a los otros. Entonces, de ese amor que Dios nos dio a nosotros, nosotros como discípulos y discípulas de Jehová, tenemos que transmitirlo y darlo a otra persona. No dejarlo en la teoría, sino ser hacedores, hacer esas cosas que Dios nos manda y esas cosas que Dios hacía, que hace. Ok, muy bien, gracias, Ladis. Muy bien, hemos hecho nuestro ejercicio del día de hoy y ahora les quiero platicar los temas importantes en toda la Biblia es importante, ¿verdad? Pero algunos temas que trascienden bastante y el primero de ellos nos lo dijo Ladis y nos lo dijo muy bien. Si nosotros le preguntamos a alguien, ¿cuántos de los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra tú obedeces? Seguramente no va a faltar el que nos diga, pues yo no he obedecido los 10 mandamientos, porque en alguna ocasión quizá he deseado a una mujer o a un hombre que no me pertenece. Alguien podría decir así, quizá no los he obedecido todos, pero sí he obedecido unos 4 o sí he obedecido unos 5.
A veces la gente así piensa. Yo no he obedecido los 10 mandamientos, pero unos 3 sí los he llevado a cabo. No he honrado a mi papá, pero pues sí guardo el día de reposo. Y él cree que sí guarda el día de reposo porque el domingo se va un ratito al templo o va a misa. Dice, ya guarda el día de reposo. Pero la realidad es que se está engañando a sí mismo porque eso no es guardar el día de reposo, no es irse un ratito a la iglesia. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cuántos de estos mandamientos tú sí has cumplido? Pues la respuesta que nos va a dar la epístola a los romanos es ninguno. Dice la epístola a los romanos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿qué mandamiento de los 10 mandamientos yo he cumplido? Pues la respuesta es ninguno, porque yo no sé guardar el día de reposo, yo he deseado estar con alguien, yo he sido rebelde con mis papás, ¿sí? Yo a veces pongo cosas antes que Dios, primero que Dios, y, y así es como yo le fallo a Dios. Y todos los seres humanos le hemos fallado completamente y rotundamente a Dios. Entonces, ¿qué ser humano ha cumplido los 10 mandamientos? Pues el apóstol Pablo en la epístola a los romanos va a decir ninguno. Todos fallaron, todos pecaron, no hay ni un solo ser humano que haya cumplido los 10 mandamientos. Si hoy en día, yo no sé cuándo es el Día de las Madres allá en sus países, yo no voy a ver a mi mamá todo el año, no le llamo por teléfono todo el año, no sé cómo esté mi mamá, pero el Día de las Madres me aparezco con un gran regalo. Y digo, ya cumplí Dios, ya honré a mi madre. ¿Será cierto? ¿La estaré honrando realmente solo porque el 10 de mayo fui a darle un regalo? No, eso no es honrar al Padre. Si yo dijera, el domingo a las 7 de la mañana me voy a misa o me voy a mi culto y ya a las 8 ya termino y ya no quiero saber nada de la iglesia, ¿habré guardado el día de reposo? No, desde luego que no. Y así, muchas cosas, a veces nosotros creemos que sí estamos cumpliendo los 10 mandamientos, pero la Biblia nos va a decir nadie ha cumplido. Estos mandamientos nadie los pudo cumplir. Todos fallaron. Nadie pudo guardar bien un día de reposo. Nadie pudo realmente seguir las leyes dietéticas que Dios dio. Nadie hizo un sacrificio como realmente Dios lo pedía. Todos nosotros fallamos en cuanto a la ley. Lo que decía Ladis es muy cierto. Dios en el monte Sinaí hizo un pacto con el pueblo y le dio los 10 mandamientos para que el pueblo los guardara, pero el pueblo no guardó los 10 mandamientos. Tan pronto como Moisés bajó del monte, resulta que ya el pueblo de Israel ya se había hecho un becerro de oro y ya lo estaban adorando. Fíjense cómo el mismo día que Dios les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese mismo día baja Moisés y ya tenían dioses ajenos delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie cumplió. Los 10 mandamientos nadie los cumplió. Por eso hoy en día cuando alguien nos dice, tienes que cumplir los 10 mandamientos para irte al cielo, eso es imposible. Eso nadie lo pudo hacer. En eso todo mundo falló. Nadie le acertó. El pueblo de Israel les acababan de dar la ley y bajando ya tenían otros dioses. Luego tenemos en el libro de Jueces, el libro de Jueces es muy cruel. Los jueces son personas que fallan completamente. Sansón era un nazareo y un nazareo no podía tocar un animal muerto. Y un día Sansón se encontró un león muerto y vio que allí había un panal de miel y que va y que lo agarra y que se lo empieza a comer. O sea, no cumplió Sansón. Luego tenemos otro hombre que se llama Gedeón. Gedeón mandó a hacer una imagen de oro y toda la gente fue a adorar esa imagen de oro.
que él mismo mandó hacer. Tenemos a Jefté, este hombre dijo que si Dios le daba el triunfo, iba a ofrecer en sacrificio a su hija. ¿Se imaginan? Puras fallas, puros fracasos. De hecho, lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios le dio la ley a Moisés, le dijo que la cumplieran para que vivieran, para que fueran prósperos y para que Dios los bendijera, y el pueblo nunca lo hizo. En el libro de Jueces se la pasan pecando, y si nosotros seguimos leyendo la Biblia, en el libro de Samuel, hay sacerdotes bien pecadores que duermen con mujeres, que le quitan las ofrendas a la gente, que abusan del ministerio que Dios les ha dado. O sea, ni siquiera los sacerdotes cumplieron lo que Dios estaba pidiendo. Si seguimos leyendo la Biblia y llegamos al libro de los Reyes, nos vamos a dar cuenta de que los reyes también eran bien crueles. Mandaban a matar a los profetas que los regañaban, mandaban a poner altares a otros dioses, mandaban a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Entonces, la historia de la Biblia, miren, es la historia de que Dios le dio unos mandamientos a su pueblo y su pueblo los pisoteó, no los obedeció, se burló de ellos y siempre fracasó. Entonces no hubo ni un solo ser humano que pudiera obedecer los mandamientos que Dios dio. Dice el apóstol Pablo, todos pecamos, todos nos descarriamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el profeta Sofonías regañaba a todos. Hablaba del pueblo de Israel y decía, miren, sus profetas son livianos. O sea, sus profetas ni siquiera profetizaban bien. Hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley de Dios, o sea, la interpretaban a su manera para hacer lo que ellos querían. Entonces, nadie cumplió. Dios dio los 10 mandamientos, obedécelos para que Dios te bendiga, obedécelos para que vivas, síguelos, y nadie lo hizo. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Pero lo más maravilloso es que a pesar de que nadie cumplió, Dios fue bueno y nos dio una nueva oportunidad. Eso es la misericordia de Dios. Eso es la gracia. Que ya te advirtieron que si no cumples, te va a ir mal. Y no cumpliste. ¿Qué es lo que te toca? Pues que te vaya muy mal, ¿verdad? Y sin embargo, Dios, a pesar de que todos le fallaron, Él fue bueno, fue misericordioso. Y por eso los profetas anunciaron lo siguiente. Esto es de Jeremías. Jeremías dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en los días que tomé de su mano para sacarlos de Egipto. Este pacto ya no va a ser igual que el pacto de Sinaí. Va a ser un pacto diferente. ¿Por qué? Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, nadie obedeció los 10 mandamientos. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y luego dice, este es el pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel. Este es el pacto. Y fíjense lo que dice. Después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Como no obedecieron la ley, bueno, ahora yo les voy a dar una oportunidad y voy a poner mi ley en su corazón y la voy a poner en su mente. Ya no se va a tratar de que vean un libro y digan, voy a obedecer esto, no. Ahora va a estar en su corazón y va a estar en su mente. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice Jehová. Entonces nadie obedeció. Pero Dios es bueno.
Y ahora va a meter esa ley en nuestro corazón y en nuestra mente. No voy a tener que estar, no me van a tener que estar leyendo que tengo que ir a adorar a Dios, sino que desde mi corazón van a ser el deseo de adorar a Dios. No me van a tener que estar regañando para que honre a mi Padre, sino que ahora desde el fondo de mi corazón yo voy a querer honrar a mi Padre. Ahora esa es la ley que Dios va a poner, ya no en tablas, porque yo soy bien desobediente. Ahora va a estar en mi corazón. ¿Cómo va a ser esto? Dios va a mandar a su Mesías y la ley va a estar en sus labios. Su Mesías es el encargado de poner esa ley en nuestro corazón. Dice el libro de Isaías 42, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada. Quebrar la caña cascada es apalear a alguien, agarrarlo a golpes. Él no va a hacer eso para que obedezcamos la ley, sino que él dice, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia y las costas esperarán su ley. Dios va a poner ahora la ley en tu corazón por medio de su enviado, por medio de su siervo, por medio de su Mesías. Y por esa razón, dice el Nuevo Testamento que Jesús fue el encargado de poner esa ley en nuestro corazón y Él es el que realiza este pacto. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto lo dice el libro de los Hebreos. O sea, lo que los antiguos profetas anunciaron de que Dios iba a poner su ley en nuestros corazones, eso lo hizo Jesucristo. Vino a este mundo y ahora no nos estuvo obligando a obedecer, sino que puso esa ley en nuestro corazón. Por esa razón, este pasaje de Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte, es muy importante para la teología cristiana, porque en el Sermón del Monte Jesús da la ley, pero la pone en la mente y en el corazón del ser humano. Por esa razón dice, Jesús ve a la multitud, sube al monte y les dice, no penséis en que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir significa llenar bien algo o ponerlo bien como debe de ser. Él vino a darnos la ley como debe de ser, o sea, en nuestro corazón, en nuestra mente, no como meras obediencias externas, sino desde el fondo de tu corazón. Y por eso Jesús en el Sermón del Monte comienza a explicar la ley. Oísteis que fue dicho, no matarás. Bueno, yo les digo cualquiera que se enoje, o sea, desde dentro de tu corazón. No se trata de que veas la ley y la obedezcas. Se trata que desde dentro de tu corazón no le quieras hacer mal a tu prójimo. No quieras atentar contra él. Se trata que todo sea desde dentro del corazón, como lo habían anunciado los profetas, así lo hace Jesucristo. Entonces, yo no voy a atentar contra mi hermano porque así lo dice una regla. Yo no voy a atentar contra mi hermano porque yo amo a mi hermano, porque yo quiero lo mejor para él, porque yo le deseo lo mejor. No tanto porque haya una regla, sino porque yo lo amo. Y es así como Jesucristo nos da la ley. Luego nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Fíjense, esto dice la ley. Pero yo les digo,
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, desde dentro de tu corazón, desde ahí tienes que atacar el problema. No es una regla nada más que vas a seguir, sino que eso va a estar dentro de tu corazón. Entonces, los 10 mandamientos nadie los pudo obedecer, pero Dios mandó a Jesucristo para que esa ley estuviera ya en el interior de nuestro corazón. Ahora no voy a honrar a mi padre porque pues lo tengo que hacer, ni modo, así tiene que ser porque aquí lo dice. No, ahora voy a honrar a mi padre porque Dios lo usó para darme la vida, porque yo lo quiero, porque yo lo amo, ¿sí? Ahora las cosas vienen con una ley dentro del corazón. Entonces hay quienes siguen un esquema equivocado. ¿Cuál es el esquema equivocado? Que dicen, hay que obedecer los 10 mandamientos para irnos al cielo. No, eso nadie lo pudo hacer. Su esquema es este de acá arriba. Yo tengo aquí unos mandamientos, entonces yo, ayudado por Jesucristo, obedezco estos mandamientos y listo, ya gané, me voy al cielo. Pero la realidad es que eso es un error, porque nadie pudo obedecer los 10 mandamientos. El esquema correcto sería esto. Yo no pude obedecer los mandamientos de Dios, ni siquiera uno. Yo los quebranté todos. Y a pesar de eso, Dios fue bueno y me dio una nueva oportunidad enviando a Jesucristo, que puso esta ley en mi corazón. Y ahora, gracias a Jesucristo, yo puedo triunfar. Y quiero obedecer los mandamientos, aunque no voy a poder hacerlo. Pero desde mi corazón va a nacer querer adorar a Dios. Desde mi corazón va a nacer querer honrar a mi Padre. Desde mi corazón va a nacer no querer meterme en problemas con una mujer ajena. Desde mi corazón va a nacer, porque eso Jesucristo lo pone dentro de mi ser, lo pone dentro de mi corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, las leyes que Dios nos da en Sinaí, el mismo Antiguo Testamento nos va diciendo que no las obedecimos. A eso se le llama la ley, pero también nos anuncia una buena nueva. Y la buena nueva es que a pesar de que no las obedecimos, Jesucristo vino a darnos esa salvación. Y esto es el Evangelio. La ley me enseña que yo no cumplí y merezco ser castigado. El Evangelio me enseña que a pesar de que no cumplí, Dios fue bueno y me dio una oportunidad en Cristo Jesús. A ver, aquí tenemos un comentario. Ya es la hora, profe. Ah, no. Ah, sí. Por ahí cierren. Ok, entonces aquí tenemos este interesante esquema, que es el esquema más bíblico, el esquema que nos plantea la escritura. A veces nos vamos con la finta y por eso luego nos ponemos, no, yo sí guardo el día de reposo y tú no, y por eso a mí Dios sí me bendice y a ti no. No, yo sí honro a mi padre y tú no lo honras y por eso a mí me va bien y a ti te va mal. No, 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 nadie cumplió, nadie. Todos fracasamos, todos fallamos, pero Dios bueno y misericordioso puso su ley en nuestros corazones por medio de Jesucristo, su Hijo. A ver, hasta que alguien tiene algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer alguna aportación. Ladis, a ver, díganos. Profe, sí, le pido excusa que fue que una persona me llamó para algo y entonces tuve que salir un minuto. Déjeme decir algo. Eso, qué bueno que usted lo explique así, porque yo siempre soy estudiosa de las Sagradas Escrituras y he estudiado con personas que son diferentes, la gente dice religión, principalmente los adventistas. Los adventistas son rígidos en eso.
en eso de los mandamientos, todavía ellos explican y dicen que el que falla es uno que ha fallado en todo y ellos se rigen como por la ley. Ujú. Sí, Ellos sí, se sí. rigen por la ley. Entonces nosotros los demás, la iglesia evangélica, nos guiamos por la gracia de Jesús. Pero les voy a decir algo. Hay que orarle a Dios para que Dios tenga misericordia. Porque a veces, no siempre se dan situaciones. Yo siempre vivo haciendo análisis, soy un analista. Pero muchas veces hay personas, no sé si es por error o por lo que sea, pero generalmente no aman al prójimo y son cristianos y yo digo que están equivocados porque Dios no es Dios de maldad, sino es Dios de las oportunidades y de nos da nos ha dado la oportunidad a nosotros. Si fallamos, nosotros podemos rectificar y Dios siempre nos da el perdón. Entonces, creo que han tomado, a veces la gente toma un camino equivocado. Porque le voy a decir algo, yo soy sincera, yo soy obediente a la cosa de Dios. Aunque falle, como dice usted, porque no todo el mundo puede cumplir su mandamiento. Pero cuando se trata de la cosa de Dios, mira, cuando yo estoy escuchando una cosa de Dios, tiene que ser una cosa, yo no le pongo atención al mundo. Yo me concentro en eso, porque para mí Dios está en mi primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo a veces, hasta me he encontrado a veces en dificultades, pues soy sincera, por seguir la cosa de Dios, porque yo, a veces, yo tenía le voy a contar algo breve, una persona que tenía una dificultad, y yo siempre, aún yo no la conocía, solamente vía WhatsApp y cosas así, yo trataba de ayudar a esa persona porque yo conocí la realidad. Una persona inválida y así, no tenía quien fuera, como, no sé cómo le llaman a esa persona, si desvalido o qué sé yo, que no tenía otra persona, nada más que quizá la misericordia de Dios. Y yo siempre trataba de ayudar a esa persona, aún sin conocerla. Yo iba a un lugar y yo le enviaba algo. Entonces siempre yo lo hacía así, porque por amor a Dios y por amor al prójimo, porque hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces después decía otra persona que tal vez yo iba a ese lugar a otra cosa, que por allí, que por aquí. Yo lo único que dije, perdona a los padres que inocentes son. Perdona a los padres que inocentes son. Entonces como que a la gente a veces le gusta juzgar a la otra persona sin saber en qué situación la persona está, qué es lo que está haciendo. Y eso a veces uno se siente hasta mal, pero la Biblia dice que cuando una gente te quiera juzgar así, que te goce en Jehová, que te goce, porque tú no has hecho quizá una cosa que sea, pero a veces hay algunas personas que son arrepentidas y son cristianas, lo quiero decir, yo no juzgo porque quien juzga es Jehová, pero que no realizan la función que tienen que realizar, que no aman al prójimo, que a veces le hacen daño sin querer. Ok, gracias, Estela. Dice, todo esto nos sirve. Vamos a escuchar a Inés, que levantó también la mano desde hace un rato, ¿sale? Vamos a darle un Amén. tiempo. Adelante, Inés. Venezuela. Hermana Inés, si gusta, por favor, hay que encender el micrófono, hermana Inés, para que se Está escuche. apagado, pero... O no sé si se le encendió accidentalmente, hermana Inés, su micrófono. No sé si Jesús Giovanni quería decir algo o quién había levantado la mano también hace un rato. No, yo lo que quería era, o sea, como usted estaba hablando de la obediencia al comienzo, que hay un grupo también de música cristiana llamado A Capela, que hablan ellos de la canción que todo el mundo dijo que ellos iban a hacer y nadie hizo y nadie cumplió al final. No sé si lo he escuchado. No lo he escuchado, pero debe de estar muy, muy bueno. Gracias, hermano Jesús Giovanni. Bueno, Inés, no sé si ya quiere hablar. No, muy bien.
Esperemos que más al ratito se pueda activar su micrófono, hermana Inés. Sí, porque aquí dice que ni Inés levanta la mano. Pero bueno, entonces el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando yo veo todos los mandamientos de Dios y me doy cuenta que no he cumplido con nada, me doy cuenta de lo enormemente pecador que soy, y la ley me muestra que soy pecador. Por medio de ello conozco el pecado. Pero el Evangelio me va a hablar de la gracia de Dios, de que a pesar de que no cumplí, Dios tiene sus brazos extendidos por medio de Jesucristo. Entonces, no, es un error ponerle toda la atención a cumplir y cumplir para ganarnos la salvación. Eso es la salvación por las obras, pero eso no lo podemos lograr. Entonces, nosotros más bien confesamos que no hemos cumplido y aceptamos la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros, reconocemos esa obra y es así como se da la gracia de Dios en nosotros. Ahora, con esa gracia de Dios, yo quiero obedecer a Dios. Siempre será defectuoso y a veces querré hacer un bien y termino haciendo un mal, pero tengo que reconocerlo y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi prójimo. Entonces, esas cosas se van a seguir dando, ¿eh? En medio de mi intento de obedecer, pues va a haber muchos defectos. Sin embargo, ahora todo eso ya se hace no porque allí esté escrito y lo tenga que hacer, sino porque desde mi corazón sale. Dice aquí, de acuerdo o no, la ley no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos. Bueno, la ley todos la obedecieron, la desobedecieron, judíos y gentiles, los dos fracasaron en esto. Ahí no hubo nadie que le atinara, lo va a decir el apóstol Pablo en los Romanos. Las leyes bíblicas normalmente se han dividido en leyes civiles como por ejemplo cuando Dios dice que si tu toro acornea a alguien, tú tienes que pagar por ese daño, ¿verdad? Si tu campo se incendia e invade el otro campo, tú tienes que pagar por ese daño. Son las leyes civiles. Las leyes ceremoniales son las de los sacrificios, que se tenía que ofrecer un sacrificio y el cordero tenía que ser de un año y tenía que quitársele la piel, sacarle los intestinos y cómo se debía de colocar en el altar. Todas esas son las leyes ceremoniales. Y las leyes morales, que son aquellas que tienen que ver con la naturaleza, ¿verdad? Con cosas que son naturales y van con la naturaleza, como tenerle respeto al papá, pues eso es algo muy importante, tener el respeto a al papá y a la mamá. Bueno, eso serían las leyes morales y es así como se dividen las leyes. Creo que esta pregunta va a venir en su proyecto final, entonces por ahí ténganla en cuenta. Así se dividen las leyes. Sabemos que algo es ley moral o natural. Vamos a entenderlo de la misma manera. Para toda la gente en todos los tiempos. Eso se aplica a todos. Por ejemplo, los aztecas que vivieron en México nunca supieron de Jesucristo, nunca supieron que había una Biblia, pero ellos sabían que matar era malo y ellos sabían que robar era malo, ¿no? Se conservan escritos de los antiguos aztecas, de un rey, por ejemplo, que se llamaba Nezahualcóyotl, que habla muy bonito y de mucha moral. También los griegos, antes de Jesucristo, tienen principios morales, o sea, no necesitas tener una Biblia para saber que robar es malo. Eso tu misma conciencia te lo va a decir, es algo que está ahí escrito
y esa es la ley moral. Entonces, ¿por qué estudiar las leyes de Moisés si ya no pudimos obedecerlas, si ya nadie cumplió? Pues, ¿para qué las leemos, no? ¿Para qué las tenemos ahí? Pues precisamente esas leyes nos van a enseñar eso, que nosotros no cumplimos. Hoy en día hay muchos que siguen las enseñanzas de Moisés y quieren obedecerlas al pie de la letra, quieren no comer lo que ahí dice, quieren guardar bien el día de reposo, exactamente como era en aquel entonces. De hecho, por acá, por México, no sé si pase por allá, hay grupos cristianos que ya hasta se visten como judíos, se visten todos de negro y con sus sombreros, se dejan crecer la barba, mujeres también que andan vestidas como judías y todo ese tipo de cosas que están como que regresándose a este tipo de cosas de tratar de obedecer la ley para que Dios los bendiga, para que Dios les ayude. Pero la Biblia nos ha enseñado que nadie obedeció, todo mundo ha desobedecido a la ley. Nosotros tenemos como amo a Jesucristo y Él nos mostró la gracia de Dios. Nos enseñó que nadie ha cumplido y la ley solamente nos señala nuestro pecado, pero Jesucristo nos habla de la gracia de Dios, de cómo a pesar de que no cumplimos, Dios fue bueno y misericordioso con nosotros. Bueno, entonces así es como tenemos, sí, muy bien, Giovanni, de hecho, así lo sintetizamos, la ley y el evangelio. Así es como se sintetiza prácticamente la escritura. La ley, que el ser humano nunca cumplió y merece el castigo de Dios. El evangelio, la gracia de Dios a pesar de que no cumpliste. Y la oportunidad de salvarte. No debemos de confundir, a veces nos regresamos a viejas esclavitudes. Los primeros cristianos tenían en alta estima el día que resucitó Jesucristo, que fue el primer día de la semana, pero no era una ley, ni tampoco era que así como se habían esclavizado al sábado, ahora se esclavizaran al domingo, porque entonces era la misma esclavitud. Entonces tenían en gran estima el día de reposo y lo comenzaron a guardar el día domingo. Nos dice la escritura, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. El primer día de la semana es el domingo. Y ese día es cuando resucitó el Señor Jesucristo. Nos dice la escritura, 8 días después estaban otra vez los discípulos reunidos. Jesús resucitó un domingo, 8 días después se reúnen y están adorando. En el libro de los Hechos ya se están reuniendo el primer día de la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. O sea, ya se estaban juntando el día que resucitó Jesucristo. Ahí es en donde nosotros podemos ver que ellos en realidad no estaban sometidos al pie de la letra a lo que decía la ley de Moisés, porque ya sabían que eso nadie lo pudo obedecer. Cuando Pablo escribe una carta a los corintios, les dice, cada primer día de la semana, o sea, el domingo, uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, se estaban reuniendo el primer día de la semana, según lo leemos en la epístola a los Corintios. Para los cristianos, cualquier día era el día del Señor. Por eso en el libro de los Hechos dice, perseveraban unánimes cada día. Nos podemos ir a orar hoy a un culto matutino, a una reunión matutina de oración. No tenemos que esperarnos hasta el sábado. Nos podemos ir hoy en la tarde a estudiar la Biblia. Los días son completamente del Señor y los cristianos los seguían.
Por esa razón, en la epístola a los Colosenses, Pablo dice lo siguiente: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación a los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Que nadie te juzgue. Por eso, ahora toda tu vida le pertenece a Dios. No hay algo así en especial en el que solamente ese día lo vamos a hacer. No. Todo eso dice es una sombra de lo que está por venir, pero lo verdadero y real es Jesucristo. Así que bueno, tenemos con dos palabras la síntesis de todo esto. Esas dos palabras son la ley y el evangelio. Y no sé a ustedes, pero a mí me parece realmente hermoso que a pesar de que uno haya fallado tanto y no haya obedecido, Dios nos dé una nueva oportunidad. Y que esa ley ya no consista en estar obedeciendo mandamientos externos, sino que desde el fondo del corazón Dios haga su obra en nosotros. Así que bueno, hasta aquí le vamos a dejar a la clase del día de hoy. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Y si no, pues hasta el día de hoy, aquí vamos a terminar nuestra clase.